Computadora terminada. Ahora mismo voy a describir los dispositivos de la computadora. Esta es la CPU. Esta es la pantalla. Estos dos son los parlantes. Este es el teclado. Y este es el mouse. Y ahora voy a describir los componentes internos de la CPU. Y ahora, esta es la fuente de poder. Este de aquí es el disco duro. El disco duro es este. Esta es la unidad de CD o de CD. Y todo esto de aquí, todo esto donde tiene los cables y esto es la tarjeta madre. Esta es la maqueta que hice basada en mi computadora. Ahora voy a sacar el disco duro. Esta es la fuente de poder. Se encarga de distribuir energía a los distintos tipos de componentes de la computadora. A través de los cables, la fuente de poder distribuye la energía y hay distintos voltajes según el color del cable. Esta plataforma negra es la placa madre. Es la placa principal. Es la tarjeta de circuitos integrados principal del sistema informático, a lo que se acoplan los demás componentes. Este es el cooler. Este extrae el aire caliente, sacándolo afuera, haciendo que la temperatura de la computadora sea regular y no esté caliente. Abajo del cooler está el disipador de temperatura. Esto está gris para representarlo como aluminio. Abajo del disipador de temperatura está el procesador. Su función es el controlar el flujo de información. Esta es la memoria RAM. La memoria RAM almacena datos en forma temporal cuando las aplicaciones están abiertas. Solo hay una porque mi computadora ya tenía así, entonces solo hice una. Esta ranura es la PCI, es donde va la tarjeta gráfica. Yo no la puse porque mi computadora no la tenía. Acá tenemos el disco duro, que es un dispositivo para almacenar información o datos de manera permanente. Es donde se almacena el sistema operativo de la computadora, por ejemplo Windows, Windows 7 y Linux. Estos son los puertos. Está el puerto de audio, de video, de VGA y de USB. Este era el escondite de Ana Frank y su familia. Y la entrada a su escondite estaba cubierta con una librería que se daba vuelta permitiendo el ingreso a su escondite. Y estos son los integrantes de la familia de Ana Frank. Él es Otto Frank, el padre de Ana Frank, nacido el 12 de mayo de 1889 y sobrevivió a la guerra y falleció en Suiza a la edad de 91 años. Ella era Edith Frank, la madre de Ana Frank, nacida el 16 de enero de 1900 y falleció en el campo de exterminio el 6 de enero de 1945. Ella era Margot Betty Frank, la hermana de Ana Frank, nacida el 16 de febrero de 1926 y falleció a causa de una tifus en el campo de concentración en marzo de 1945. Y ella era Ana Frank, nacida el 12 de junio de 1929 y falleció a causa de una tifus
poco después de Margot, en el campo de concentración en marzo de 1945. Él es Hernán Van Pels, padre de Peter, y nació el 31 de marzo de 1898 y enviado presumiblemente a las cámaras de gas en el campo de exterminio en octubre de 1944, provocando su muerte. Ella era Auguste Van Pels, conocida como la señora Van Damme, nacida el 29 de septiembre de 1900 y falleció durante el traslado de Bergen-Belsen al campo de concentración en abril o mayo de 1945. Y él era Peter Van Pels, hijo del señor y señora Van Damme, nacido el 8 de noviembre de 1926 y falleció en el campo de concentración en abril o mayo de 1945. Fritz Pfeffer y fue el último en llegar al escondite y nació el 30 de abril de 1889 y falleció en el campo de concentración el 20 de diciembre de 1944. Y estos eran los protectores de los escondidos. Ella era Miep Gies, nacida el 15 de febrero de 1909 en Viena y falleció el 11 de enero del 2010 en Holanda. Él es Johannes Kleinman, nacido el 17 de agosto de 1895 y falleció el 28 de enero de 1959 en Ámsterdam. Él era Victor Kluger, nacido el 6 de junio de 1900 y falleció el 14 de diciembre de 1981 en Canadá. Y ella era Bev Voskuilhi, nacida el 5 de julio de 1919 en Ámsterdam y falleció el 6 de mayo de 1983 en Ámsterdam. Dos de los alumnos de tercero A, para la muestra oral con la ayuda de la profesora Jessica Priano, desarrollamos una explicación sobre la adolescencia de Ana Frank y su relación con su madre. La adolescencia de Ana Frank en el encierro. Ana apenas estaba comenzando su adolescencia a los 13 años cuando tuvo que encerrarse en el anexo, y nunca tuvo la oportunidad de cumplir su sueño de ser escritora. Un poco antes de eso, Ana dice haber empezado a sentir algo por su amiga y terminó besándola. Ana también hablaba de tener un secreto muy tierno, probablemente refiriéndose a que estaba comenzando a sentir algo por Peter. Ana se sentía inquieta y desesperada, quería hacer de todo, hablar, tener amigos, estar sola y muchas ganas de llorar, pero decía que no podía, que era incapaz de hacerlo. No paraba de moverse de habitación a habitación y también estaba perdida, no sabía qué hacer, escribir, decir, etc. Incluso antes de tener que encerrarse en el anexo, Ana amaba a su padre, era su ídolo. Eso se mantiene así al principio de su estancia en el anexo, pero, a medida que va creciendo, Ana comienza a distanciarse de su padre. Ella siente que su padre no la trata como un individuo, y tiene el sentimiento de que no puede confiar en él, porque casi no le cuenta cosas personales. Ana y Margot, pese a sus diferencias, tenían una buena relación. Ana describe a Margot como una persona sabia, bondadosa y dulce. Ana y Margot permanecieron juntas hasta el final. Y, por último, la relación que Ana tuvo con su madre, Edith Frank. La relación de Ana Frank con su madre, Edith Frank. Edith Frank, la madre de Ana, era alguien con quien Ana peleaba frecuentemente. Ana se dio cuenta de ello, por lo que escribió en su diario que era mejor guardar silencio. Un texto del diario fue:
Por lo general intento cerrar la boca cuando me irrita y ella hace lo mismo también. Como resultado, la situación mejora notablemente. A Edith le preocupaba la pelea constante con Anna. Ella lo habló varias veces con su esposo, Otto Frank, aunque Edith se consolaba sabiendo que Anna confiaba en su padre. Anna sabía que las discusiones y peleas afectaban. Escribió en su diario: las frases tan violentas son solo manifestaciones de enfado, que en la vida normal habría podido ventilar dando 4 patadas en el suelo encerrada en una habitación o maldiciendo a mamá a sus espaldas. Bueno, voy a hacer el método de separación de filtración. Primero agarro el café y lo pongo en el agua. Lo revuelvo un poco. Ahora voy a ponerlo en el filtro. Ahora después de que pasó un rato, vertí el resto del contenido en el filtro y está cayendo solamente el agua. Los grumos del café se van quedando acá. Estamos separando la mezcla para que quede heterogénea. Por un lado el agua con el color del café y por el otro lado los grumos. Y así, de este modo, separamos nuestra mezcla heterogénea en 2 fases, líquido y sólido. Ahora voy a hacer la separación de 2 sólidos: harina y arroz. Voy a mezclar la harina con el arroz, partiendo el arroz aquí con la harina. Bien. Mezclarlo, esté ahí bien mezclado. Y voy a proceder a separarlo con un colador. La técnica consiste en ir dando pequeños golpecitos y a la harina, al pasar por el colador, se separa del arroz. Esta técnica es llamada tamización. Va cayendo la harina. Ahí vemos que la harina pasó al pote de abajo. Y ahí tenemos la mezcla separada. Por un lado el arroz y por el otro lado la harina. Vamos a realizar el método de decantación. Colocamos un poco de aceite. Se pueden notar claramente dos fases en nuestra mezcla heterogénea. Por un lado el agua y por el otro lado el aceite. La técnica de decantación consiste en que con un pequeño agujero en la botella lo ponemos acá y cuando vamos a darle una vuelta tapando el agujero y va a quedar el aceite por un lado y el agua por el otro. Voy a ir presionando para que caiga el agua hasta que llegue el aceite. Vamos a continuar esperando a que baje y cuando el aceite llegue al tapón y empiece a gotear, vamos a tener que tapar así no cae el aceite.
Y así tenemos el agua por un lado y el aceite por el otro. Es la decantación, la separación de dos líquidos. La técnica se llama imantación. Por un lado tenemos arroz y por el otro tachuelas. Voy a poner las tachuelas acá y mezclar. Ahora las voy a sacar con un imán. Voy pasando ahí y se van enganchando. Y paso una vez más para asegurarme que no queda ninguna. Y así nos quedó el arroz por un lado y las tachuelas por el otro, con el método de separación y imantación. Hola, mi nombre es Facundo Brites, soy de tercero A y hoy voy a hablarles de los receptores y los sentidos. El tacto. En nuestra piel se encuentran muchísimas terminaciones nerviosas capacitadas para reaccionar ante cambios de temperatura o diferencias de presión. Todas estas estructuras se conectan a una gran área cerebral que las analiza. El olfato. En el fondo de las fosas nasales se encuentra la mucosa olfativa. Esta mucosa es capaz de detectar estímulos de tipo químico, por eso es clasificada como un quimiorreceptor. El gusto. En la lengua se encuentran las papilas gustativas, que son capaces de reaccionar ante la presencia de partículas químicas disueltas en agua. Cada parte de la lengua detecta un gusto diferente. En el fondo de la lengua se detecta el gusto amargo. En la punta lo dulce, en los costados lo salado y en la región media lo ácido. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado y hayan aprendido. Hola, mi nombre es Maylén Valdés, soy de tercero A, y estoy acá con mi lámina, estamos en biología, la lámina que hice del tema que voy a hablar ahora. Los receptores y los sentidos. Yo elegí este tema porque me pareció interesante. Voy a explicar. Los receptores son estructuras especializadas en obtener información tanto del ambiente externo como del propio organismo. Los sentidos son 5: la visión, la audición, el tacto, el olfato y el gusto. La visión. Los ojos son órganos fotorreceptores encargados de transformar la energía lumínica en impulso nervioso. La audición. El oído humano, además de encargarse de recibir los sonidos, es el órgano responsable del equilibrio. El tacto. En nuestra piel se encuentran muchísimas terminaciones nerviosas capacitadas para reaccionar ante cambios de temperatura o diferencia de presión. Todas estas estructuras se conectan a una gran área cerebral que las analiza. El olfato. En el fondo de las fosas nasales se encuentra la mucosa olfativa. Esta mucosa es capaz de detectar estímulos de tipo químico, por eso es clasificada como un quimiorreceptor. El gusto. En la lengua se encuentran las papilas gustativas, que son capaces de reaccionar ante la presencia de partículas químicas disueltas en agua. Esto es lo que estudié yo. Esta es mi lámina. Y las otras cosas ahora se las va a explicar mi compañero Facundo. Espero que les haya gustado el tema y nada, que sigan viendo.